hablaremos de cómo invertir en tu primer propiedad inmobiliaria antes de los 30 años. A un nuevo video te saluda tu amiga y mentor Susana Sánchez en un mercado laboral en donde el mercado no se ve tan positivo para empezar a invertir en bienes raíces. Es algo que de pronto te han contado que es un mercado muy lejano y probablemente la falta de experiencia, de capital, el que no te hayan heredado algún inmueble, pues te frustra o te deja limitado a que no puedes empezar a invertir en bienes raíces. Y de pronto la única creencia que tenemos bien arraigada es que la mejor inversión que puedes hacer es en tu propia casa, pero hoy te liberaré herramientas de inteligencia financiera que te ayuden a ver el mercado de bienes raíces desde otro arista, desde un mercado altamente rentable, un mercado en donde no necesariamente invertir en bienes raíces sea para que vivas en esa casa. ¿Por qué no pensar en bienes inmuebles que te generen ingresos de rentas y adicional a tu principal actividad puedas empezar a generar ingresos en esta increíble industria? Así que quédate aquí conmigo para que aprendas de cómo te puedes hacer de tu primer propiedad antes de los 30 años. Y bueno, como ya lo he dicho, de pronto vivimos en una época en donde cada día se vuelve más inalcanzable llegar a comprar un inmueble por los créditos con tasas de intereses que te genera más frustración. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca que realmente lo que el inmueble me puede dar de beneficio? Por otro lado, la falta de historial crediticio no nos puede beneficiar cuando estamos buscando invertir en bienes raíces. Y déjame decirte que no te hablo desde un punto en donde yo ya tenga muchas propiedades. Por supuesto tengo grandes proyectos inmobiliarios y diversas propiedades, pero yo inicié a una muy corta edad. A los 18 años yo comencé en el mundo del emprendimiento y cuando a mí me hablaban de bienes raíces, cuando yo tuve mi primer contacto con bienes raíces fue a los 23 años. Por supuesto esa edad era un mercado muy lejano. Sin embargo, gracias a conocer algunas de las estrategias que hoy te voy a compartir, empecé a los 23 años mi primer desarrollo residencial y empecé a edificar mi primer propiedad con un valor de $200,000. Y esto sin dinero, sin propiedades, sin herencias y sin ahorros y sin acceder a bancos. Totalmente todo lo que hemos hecho en bienes raíces ha sido sin créditos hipotecarios y quiero hablarte precisamente de ese primer consejo. El primer paso que yo te recomiendo es que abras tu conciencia financiera a que no solamente en los bancos vas a encontrar métodos de financiamiento, incluso me atrevo a decir que son los que menos recomiendo cuando tú vas a empezar en el mercado inmobiliario. Así que vamos directamente a los pasos para que tú también puedas comenzar ese gran objetivo de comprarte tu primer propiedad de bienes raíces y lo más importante que sea antes de que llegues a esta edad dorada de los 30 años, ¿por qué no decir que a los 20 años ya estás haciendo grandes ingresos pasivos en bienes raíces? Número 1, define tu objetivo en bienes raíces. Es importante que a esta edad, en el momento que estás viendo este video, probablemente ya tengas más de 30 años y digas, hubiera visto este video antes de los 30 años. No te preocupes, también tú puedes aprender mucho de lo que hoy voy a hablar, porque por supuesto lo que voy a hablar no es para solamente jóvenes, sino va a ser para toda aquella persona que quiera seguir creciendo su patrimonio en bienes raíces. Entonces, el primer consejo es define tu objetivo. ¿A qué me refiero? ¿Qué buscas en bienes raíces? ¿Buscas generar un ingreso más? ¿Buscas garantizar tu patrimonio? ¿Buscas de pronto hacer de este mercado algo que te dé para jubilarte? ¿Buscas de este mercado un ingreso más? ¿O de pronto te gustaría realmente profesionalizarte en el sector y hacer un gran negocio, una gran empresa en bienes raíces? Y por gran empresa no me refiero a ser un vendedor de inmuebles, me refiero a que realmente hagas un negocio como puede ser una administradora de inmuebles, como puede ser una desarrolladora de inmuebles, como puede ser una empresa de hotelería. Lo que quieras hacer en ese sector es muy grande. Bienes raíces es un mercado muy amplio, entonces define tu objetivo. Por ejemplo, hablemos de que estás buscando un ingreso pasivo, es decir, que mientras estás generando en esta etapa en la que te encuentras con una actividad fuerte donde tienes buenos ingresos o de pronto tienes mucha energía para producir más ingresos, para trabajar, es momento de que en vez de que dejes tu dinero guardado en el colchón o de pronto te lo vayas a gastar en el último iPhone que sacó, el lanzamiento del iPhone 16, el nuevo carro, el nuevo modelo, ese viaje
viaje todo pagado a Europa, en vez de que lleves tu dinero a este tipo de pasivos que son muy atractivos, ¿por qué no pensar en asegurar cómo puedes jubilarte antes de los 35 años y que entonces después tus activos inmobiliarios puedan pagar ese estilo de vida que tanto deseas darte? Te voy a liberar esas herramientas, así que sigue conmigo, porque el primer consejo es: define tu objetivo. ¿Por qué voy a hacer bienes raíces? El segundo consejo es: investiga el mercado. Y quiero decirte, investiga el mercado. Hay 4 sectores importantes en bienes raíces. El primer sector es el sector residencial. Este sector es el que es la vivienda, apartamentos, casa, habitación. Ese sector es uno de los más populares porque mucha gente, el 100% de la sociedad, necesita dónde vivir. Entonces, por eso es el sector más conocido. El segundo sector es el sector comercial. Este sector es en donde entran locales, oficinas, plazas comerciales, terrenos comerciales, y es un sector con alta demanda porque, bueno, pues el 100% de las personas buscamos trabajo. Entonces tenemos una oficina, vamos a alguna oficina, vamos a algún hospital, vamos a tiendas de conveniencia, y ese sector es muy importante. El tercero, y el que pocas personas conocen porque no es como el pan de cada día de todos, pero es el sector industrial. En el sector industrial vamos a encontrar naves, bodegas industriales, y en este nicho, por supuesto, vamos a ir definiendo que hay patios industriales que se pueden rentar y muy bien. Es un sector muy rentable. En algún momento voy a hablarte de este increíble sector. El cuarto sector, y del que menos voy a hablar a lo largo de este video y en muchos próximos, es el sector agrícola, pero definitivamente es un sector muy rentable porque de ahí proviene todo lo que comemos. Vegetales, frutas vienen del sector agrícola, y ahí hay muchas oportunidades. Por ejemplo, tal vez has escuchado: invierte en una huerta de frutos rojos, de fresas, de berries, de aguacate, y son grandes sectores. Ahora de pronto ha surgido inversiones en el mezcal, en el maguey, en todo esto. ¿Por qué? Porque es el sector agrícola. Sin embargo, es en el que ahorita menos vamos a poner la atención, si es que lo que queremos es monetización y acceso rápido a la capitalización de bienes raíces. Tercer consejo: consigue financiamiento. Y esto es indudable. Es cierto que puedes hacer dinero sin tu propio dinero en bienes raíces, es correcto. Puedes hacer dinero sin tu propio dinero. Puedes comprar inmuebles sin tu propio dinero. ¿Y cómo es eso? ¿Te lo tienen que heredar? No te tienen que heredar nada, y te puedo decir que hoy día y cada día se va a ir viendo que cada día hay menos herencia. En el año aproximadamente de los 80s, en la era agrícola, pues todo lo que hoy conocemos urbanizado, el 80% yo creo que estaba despoblado, ¿sí? Eran propiedades en las que no había edificaciones, y por supuesto la gente heredaba terrenos, y probablemente tú fuiste de las generaciones que tus abuelos o padres dejaron alguna herencia. ¿Qué es lo que sí he visto en las herencias? En las herencias he visto que quien dejó la herencia supo cómo generar ese activo, pero el que lo heredó difícilmente sabe qué hacer con esa herencia, sacarle el mayor provecho. Difícilmente, no imposible. ¿Pero por qué pasa ese efecto? Bueno, pues porque no entendió la vocación de ese activo. A lo que quiero llegar con esto, cuando digo hacer dinero sin tu propio dinero, no me refiero a que vayas y pidas una herencia, que vayas y pidas prestado, que vayas y le robes a alguien para que tú tengas dinero. No. Hablo precisamente que encuentres métodos de financiamiento. ¿Qué es un financiamiento versus un préstamo? Un financiamiento es que sí, yo voy a pedir la confianza de una persona que tiene dinero, le pido su confianza a cambio de una ganancia. Cuando yo pido prestado, pido su confianza con un valor agregado cero. Me lo pido prestado y se lo voy a regresar. En el financiamiento yo le voy a negociar. Te pido prestado 100,000 y te voy a regresar en una rentabilidad del 15%. Y entonces se vuelve un negocio para ambas personas. A ti te lo van a prestar y la otra persona va a cobrar un interés. Susana, ¿y eso no es similar a ir al banco? Es un ejercicio similar, pero como dice uno de mis grandes maestros de bienes raíces, Darren Wicks, be bank. Sé el banco, aprende el método del banco y tú implementalo en tu propio cartera de activos. Si pudiera hoy yo regresar a mis años 20 y decirte cómo hacer propiedades en bienes raíces, te voy a compartir un poco de qué fue lo que yo implementé para el día de hoy ser dueña de más de 17 glampings, tener
más de 3 hectáreas de desarrollo inmobiliario en Tulum, haber hecho más de 8 propiedades de desarrollo inmobiliario desde cero. ¿Y cómo lo hice eso antes de mis 28 años? Con el método que ahora te voy a compartir. Así que pon mucha atención y deja todo lo que estás haciendo para que puedas entender esta metodología. Paso número 1. Hice todo lo que ya te dije. Definí un objetivo. Yo quería desarrollar bienes raíces. Yo quería vivir de esta industria. No quería comprarme una casa en donde vivir, porque al día de hoy sigo pagando renta y soy feliz pagando renta. No quiero comprarme una casa donde yo vivir. ¿Por qué? Porque en ese momento mis negocios me generan mucho más que írselo a dejar a un banco. Segunda cosa que sí hice fue romper la cajita de la actitud que no tengo experiencia, porque es una mentalidad en la que la edad es una limitante, no tengo experiencia, no puedo hacer cosas, y empecé a buscar quienes ya tenían lo que yo quería hacer. Empecé a buscar mentores, empecé a buscar personas que sean más expertas que yo. En ese momento me asocié con arquitectos, me asocié con abogados, me asocié con contadores, me asocié con expertos de marketing digital, y entonces empezamos a generar. ¿Y qué crees? Empecé a tener acceso a inversionistas. Ay, te imaginarás que un inversionista es el que va a lugares carísimos, trae el último Ferrari del año. No, un inversionista puede ser incluso tu mamá, tu amigo, tu ex compañero de trabajo, puede ser de pronto algún tío, algún vecino que tiene unos ahorros en el banco y que no sabe qué hacer con ellos. Y que de pronto confía en ti, de pronto tiene fe en ti. Y entonces tú no vas a ir a abusar de su confianza o de lo que él siente hacia tu persona. Vas a ir a proponerle un negocio. Y entonces para eso tenemos que analizar muy bien los números del proyecto que vamos a ejecutar. Ahora, Susana, pero no me has dicho cómo voy a hacerme mi primer propiedad. Lo estamos compartiendo. Más adelante voy a seguir hablando precisamente en otros videos que aquí tengo en mi canal de qué tipo de tendencias inmobiliarias existen, qué negocios inmobiliarios, qué sistemas de ganancia puedo empezar a hacer. Pero por ejemplo, comprar un terreno puede ser una inversión alta, sí, pero si busco un muy buen terreno, incluso puedo pedirle al dueño del inmueble, del terreno, que me aporte su terreno. Sobre ese proyecto puedo yo desarrollar un modelo de negocio de departamentos, de casas, cotizar el proyecto, y es ahí en donde empiezo a buscar inversionistas. Ahora, ¿por qué no recurro a los bancos? Porque, bueno, los bancos te van a pedir un historial crediticio y con suerte, a los 20 años que tuviste capacidad, tramitaste una tarjeta de crédito y con suerte aprendiste a utilizar esa tarjeta de crédito sin dejar de pagar ninguna fecha de corte el total de la tarjeta. Pero si tienes un score limitado con el tema crediticio, ¿qué crees? Tú vas a ir al banco y no te van a dar ningún crédito. ¿Por qué? Porque no tienes ningún score. Otro punto importante que de pronto a veces es, bueno, no tengo familiares que tengan dinero. Otro hallazgo que puede suceder en esta época dorada de tu vida, que es la juventud, es que hay muchos accesos, hay muchos programas financieros gubernamentales, en todos los países hay, en donde pueden darte un préstamo, un financiamiento por un gran proyecto. Tenemos una alumna de la Academia de Bienes Raíces que a sus 29 años renunció a su trabajo y decidió emprender en el mercado inmobiliario. Y lo que hizo, ella empezó a tramitar un crédito de fondo perdido que el gobierno mexicano había sacado, publicado. Y entonces lo que hizo fue tramitar, meter su proyecto, fue un proyecto agrícola, y le dieron un crédito a fondo perdido. Y ese crédito a fondo perdido, el gobierno se lo dio y no pensaba recibir más. En aquel entonces fueron $500,000, aproximadamente estamos hablando de $25,000, y $25,000 en aquel entonces le funcionaron para hacer una bodega industrial. Una bodega industrial que hoy día puede perfectamente estar rentando y generando ingresos mensuales de poco más de $1,000. Digamos que en 25 meses ella recuperó lo que le dio el gobierno. ¿Pero qué crees? El gobierno ya no le pidió que le regresara ese dinero. El gobierno literal le dio el dinero. Ahora ya, esa fue suerte. Eso es lo que piensa la mente mediocre. Eso fue suerte. La suerte solamente existe cuando hay la preparación y la oportunidad correcta se juntan. Entonces, si tú quieres tener esa misma suerte de que te regalen el dinero, tienes que prepararte para que cuando la oportunidad esté enfrente de ti, la vas a aprovechar. Hay quien dice de pronto que, bueno, pues es que eso funcionó en tu país. Y no sé, cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo, pero desde el país que estés,
tú puedes hacer negocios. En todos los países existen oportunidades. Ahora, si en tu país no existen oportunidades, ¿qué crees? La buena noticia es que no eres un árbol. Muévete, tienes que salir de donde estés. Y déjame decirte que yo lo tuve que hacer a muy corta edad. A muy corta edad yo tuve que hacer de todo para irme a Estados Unidos a preparar con mis mentores, porque en México no había mentores, no había personas de calidad enseñando negocios. Y entonces tuve que pagar el precio de comprar vuelos, de incluso yo no me empacaba en la maleta ropa, yo empacaba sobres de atún para irme a comer porque no me alcanzaba para salir a comer en el seminario de Tony Robbins, salir y buscar en dónde comer. Yo tenía que irme, aprovechar al máximo y mientras Tony enseñaba yo comía un sobre de atún. Pero eso lo hace uno porque eres joven, porque quieres hacer y tienes hambre y deseo de hacer las cosas. Y el último consejo que te tengo que dar, si es que quieres hacerte tu primera propiedad, es que seas paciente. Sé paciente. El proyecto, los bienes raíces no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Si yo pudiera definir esta industria, la definiría como una carrera en donde uno tiene que tolerar, persistir, insistir y nunca desistir. Porque esto no es como decir, bueno, voy a comprar una cantidad de iPhones a un precio bajo y los voy a vender y me voy a llevar un margen. Eso es comercialización, un margen de utilidad. Puedo ser experto en mi área de expertise y puedo decir voy a vender esto y sí, al otro día tienes ingresos, pero los bienes raíces es distinto. Uno primero tiene que invertir para con suerte en unos 2 meses, 3 meses, 4 meses empezar a ver ingresos. En otro de mis videos te hablo de cómo la historia de cómo hicimos un hotel de glamping sin nuestro propio dinero, de dónde generamos más de 10 millones de pesos para construir los hoteles, de dónde salieron esos $100,000, se lo compartí ahorita. Y ese fue el caso donde yo hice mi primer propiedad inmobiliaria, fue una casa de $200,000 de valor comercial. Y esta casa tuvo el proyecto, lo hice en 6 meses. En 6 meses logré tener el dinero, tener la casa construida a mis 23 años. ¿Cómo lo hicimos? Así, el dueño del terreno me aportó el terreno, hicimos el proceso legal de la aportación de la tierra, después junté a 5 inversionistas, cada uno con $200,000 pesos, que en promedio eso en dólares son $10,000. Junté el capital para empezar la construcción y de esa manera después prevendimos el proyecto y el cliente final pagó los $200,000 y cada inversionista ganó un margen del 15% por su capital y así hicimos el primer proyecto. En ese primer proyecto no fue la vocación de vivir de rentas, el primer proyecto fue capitalización. Y te quiero decir algo, cuando vas a iniciar yo recomiendo mucho que vayas por ese tipo de proyectos de capitalización y a la par cuando te vas capitalizando vamos buscando métodos para vivir de rentas. Pero si te gustaría aprender a cómo puedes vivir de rentas, te invito a que te suscribas en mi canal. Activa la campanita para que estés atento a los próximos videos que voy a seguir compartiendo contigo, porque acuérdate, te quiero ver rico, feliz y abundante viviendo de bienes raíces. Y recuerda algo, soy Susana, soy tu amiga y soy tu mentora. Si este video te gustó, compártelo con ese amigo tuyo que quiere vivir de bienes raíces, que tiene que aprovechar su era dorada de actividad laboral, de energía para producir más dinero y nos vemos en los próximos videos.